Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios, inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Bueno, hemos llegado al día viernes y espero yo que hayamos seguido aprendiendo un poco más acerca del estudio de la Biblia y en este caso de la epístola de Efesios a los Efesios o la carta a los Efesios. Vamos a ver por último cómo se nos presenta Cristo en Efesios. Primero, a través de la muerte de Cristo hay paz entre Dios y el hombre y entre judíos y gentiles. Él es la piedra del ángulo y la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. También en el libro de Efesios, Pablo explica la singular relación entre Jesús y la iglesia como cuerpo suyo, como ya hemos visto anteriormente. Cristo es la cabeza de la iglesia, ya que une a los creyentes entre sí, nos une y fortalece al cuerpo. Pablo también se centra en la posición del creyente que está en Cristo. Y eso lo podemos ver a lo largo de todo el libro. Pero veamos específicamente algunos pasajes del solo el capítulo 1 en que nos habla que la iglesia es un cuerpo. Ya hemos leído la introducción, que es el versículo 1 y 2, y vamos a ver que también nos dice Efesios que Dios el Padre planeó la iglesia. O sea que, como dijimos en estos días anteriores, es como una obra de arte del Señor, su iglesia. Y lo leemos en los versículos del 3 al 6, que dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea que Él nos escogió, Él nos ha dado bendición espiritual, Él nos predestinó, Él nos adoptó como sus hijos para que formáramos parte de su iglesia. La idea de la iglesia no es de ningún ser humano, es de Dios mismo. Otra cosa que podemos ver en el capítulo 1 es que Dios, el Hijo, o sea Jesucristo, siendo Dios Jesucristo, pagó el precio por la iglesia. Y eso lo vemos en el versículo 7 al 12, en donde nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, o sea Jesucristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
En Él asimismo tuvimos herencia. ¿En quién? En Jesucristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, según nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, Dios mandó a Jesucristo y Él pagó el precio por todas nosotras, así como lo sabemos muy bien. Una tercera cosa que podemos ver en el capítulo 1 de Efesios es que Dios, el Espíritu Santo, protege a la iglesia. Y lo vemos en el versículo 13 y 14, que dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Ven cómo vamos viendo cosas específicas solamente en el capítulo 1? También podemos observar que la oración, podemos hacer una oración por conocimiento y poder, que nos dice el versículo 15 al 23. Quizás por razones de tiempo no lo vamos a leer todo, pero les voy a leer del 15 al 17, que dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Está hablando Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea que aprendemos aquí que podemos llegar en oración confiadamente delante del Padre para pedirle ese espíritu de sabiduría y de revelación para entender su palabra, para poderla comprender de una mejor forma. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos, que nos empapemos de su palabra, no solo como una lectura mecánica, sino que oremos a Dios pidiéndole ese conocimiento, sabiduría, revelación de su palabra, para nosotras poder comprender mejor todo lo que Él nos quiere decir. Y por último, quiero compartir con ustedes por lo menos dos motivos de oración que encontramos aquí en Efesios. Ya la hemos visto: petición por revelación del conocimiento de Dios. Oremos por una revelación más profunda del conocimiento de Dios en nuestras vidas, basándonos en la oración que tiene aquí Pablo, ¿verdad? Que acabamos de leer. También podemos orar por confesión de pecados y búsqueda del perdón en Cristo. Confesemos nuestros pecados y busquemos el perdón que tenemos en Cristo, recordando las mismas palabras de Pablo sobre la redención que nos dice en el versículo 7, en quien tenemos redención, dice, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bueno, hermanas, yo espero que hayamos aprendido un poco más acerca de las Escrituras, acerca de cómo podemos llegar y aprender más y pedirle a Dios todas estas cosas que hemos aprendido para conocer cada día más a Él, su rostro, sus deseos, su fidelidad, su perdón, su omnipotencia, todo lo que es Cristo Jesús. Entonces, bueno, hemos terminado la semana. Que Dios las bendiga mucho.
y que sigamos creciendo en el Señor. Muchas gracias por haber atendido esta semana. Solo Cristo quiere.